El tenedor de mi hijo Javier cayó sobre el plato y el sonido rompió el silencio de la cena. Todos miramos a mi sobrino, David, un contador serio que acababa de conectar su laptop al televisor. «Tía Inés, Javier», dijo David, «lamento interrumpir el postre, pero tengo que mostrarles algo urgente sobre Inversiones Brillantes, el negocio de Brenda». Mi nuera, Brenda, se puso pálida. Su sonrisa de empresaria exitosa se desvaneció al instante. «Mi nombre es Inés Vargas, tengo 68 años y hace 6 meses le di a Brenda los $50,000 que mi difunto esposo y yo ahorramos durante 40 años. Cuando le pregunté por mis pagos el mes pasado, se rió en mi cara y me llamó vieja ignorante por no entender el mundo de las startups. Yo solo quería recuperar el dinero que me prometió. Pero lo que David estaba a punto de revelar en esa pantalla no solo expuso un fraude, expuso al monstruo que vivía en mi propia familia. Pero antes de contarte qué apareció en esa pantalla, suscríbete al canal y déjame un comentario. ¿Desde qué ciudad o país estás escuchando mi historia? Porque la verdad detrás de su negocio seguro fue más terrible de lo que jamás imaginé. Para entender cómo llegamos a esa cena desastrosa, necesito llevarte 8 meses atrás, a cuando mi vida era tranquila. Yo, Inés Vargas, viuda de Miguel Vargas, he sido ama de casa toda mi vida. Y lo digo con orgullo. A mis 68 años, mi mundo era mi casa en la colonia Roma, la casa que Miguel y yo construimos ladrillo por ladrillo. Miguel fue gerente de banco, un hombre ordenado, ahorrador. Cuando murió hace 5 años de un ataque al corazón, me dejó sin deudas, con la casa pagada y una cuenta de ahorros con $50,000. Para tu vejez, Inesita, me dijo antes de irse, para que nunca dependas de nadie. Mi hijo Javier, de 40 años, es mi adoración. Es gerente de ventas en una automotriz. Es bueno, trabajador, pero siempre ha sido impresionable. Se deja llevar por las cosas que brillan. Yo vivía sola, pero no en soledad. Tenía mi taller de costura, mis amigas del barrio, mis plantas. Mi sobrino David, el hijo de mi hermana, venía a verme cada semana. Es contador, un muchacho muy listo y centrado. Él me ayudaba a revisar mis cuentas. Mi vida era simple, ordenada y pagada. No le debía nada a nadie. Yo era independiente, lúcida y feliz en mi rutina. Recuerda esto, porque la palabra que mi nuera usaría para describir mi vida era ignorante. Javier conoció a Brenda Rivas hace 2 años en un evento de networking. Se enamoró al instante. «Mamá, es increíble», me dijo por teléfono. «Es empresaria, tiene su propia startup. Es la mujer más inteligente que he conocido». El primer día que la trajo a casa, Brenda no trajo flores ni pasteles. Trajo su laptop. Llegó hablando por celular, con un traje sastre impecable y tacones que sonaban con autoridad en mi piso de madera. «Señora Inés, un placer», dijo dándome la mano firmemente, pero sin mirarme a los ojos, mientras le decía a alguien por teléfono: «El capital de riesgo debe asegurar el 15% de retorno o no hay trato. Cancela la reunión». Colgó y me sonrió. «Disculpe, el mundo de las finanzas no descansa». Brenda era hermosa, sí, pero de una manera fría, calculadora. Durante la comida, apenas tocó mi famoso mole. «No como carbohidratos después del mediodía, Inés», dijo. «El éxito requiere disciplina». Javier la miraba como si fuera una estrella de cine. Yo sentía un frío en el estómago. Ella no me llamaba suegra, ni siquiera doña Inés. Solo Inés, como si yo fuera su empleada. Pero Javier estaba feliz. Y yo quería que mi hijo fuera feliz. Se casaron 6 meses después, en una boda civil rápida que Brenda describió como eficiente. Después de la boda, todo cambió. Comenzaron a hablar de dinero. O más bien, Brenda hablaba y Javier asentía. El primer incidente ocurrió hace 6 meses. Vinieron a cenar un domingo. Después de la cena, Brenda sacó su tablet. «Inés, hablemos de negocios», dijo. «Tengo una oportunidad para ti». «Hija, yo no sé de negocios, solo sé de mi casa».
Brenda suspiró, como si le tuviera paciencia a una niña pequeña. Exacto, tu dinero. Esos $50,000 están estancados en el banco. Están perdiendo valor. La inflación se los está comiendo. Javier intervino. Mamá, Brenda tiene una idea genial. Su startup, Inversiones Brillantes. Es una plataforma digital que conecta inversionistas. Necesitamos capital semilla, dijo Brenda, mostrándome gráficos que yo no entendía. Queremos que seas nuestra primera inversionista ángel. Es simple. Me das los 50,000, te firmo un pagaré. En 6 meses te devuelvo 70,000. Un 40% de retorno. Garantizado. Sentí pánico. Hija, ese es el dinero de Miguel. Es todo lo que tengo para mi vejez. La vejez es para gente que no planifica, Inés, dijo ella, su voz endureciéndose. Esto es planificación. Estamos en la etapa inicial. Es cuando más se gana. No lo sé, dije. Es mucho dinero. Tendría que hablarlo con mi sobrino David, el contador. Esa fue la palabra mágica que la hizo explotar. El rostro de Brenda se transformó. La sonrisa de empresaria desapareció y apareció algo feo. ¿David? ¿Ese contador de barrio que apenas sabe usar Excel? ¿Qué va a saber él de capital de riesgo? Inés, por favor. Se puso de pie y comenzó a caminar por mi sala. Tú no entiendes esto porque has sido ama de casa toda tu vida. Con todo respeto, tú no entiendes de negocios. No sabes lo que es emprender, lo que es arriesgar, lo que es construir algo de la nada. Me señaló con el dedo. Tú solo sabes guardar dinero debajo del colchón como una vieja ignorante. Por eso la gente como tú nunca progresa, nunca sale de su colonia. Este dinero podría cambiar nuestras vidas, la de Javier, la mía y la tuya, pero eres demasiado anticuada para verlo. Las lágrimas me quemaban los ojos. Miré a mi hijo, esperando que me defendiera. Javier, ¿escuchaste lo que dijo? Javier se removió incómodo. Mamá, Brenda no quiso decir ignorante de mala manera, es que ella es muy apasionada. Es su negocio. Quizás tiene razón. Es una buena oportunidad. Confía en nosotros. Me sentí traicionada. Me sentí estúpida. Me sentí vieja. Brenda vio mi derrota. Suavizó su voz. Inés, lo hago por la familia. Quiero que todos crezcamos. ¿Confías en tu hijo? ¿Qué podía decir? A la mañana siguiente, intimidada, avergonzada de mi ignorancia y presionada por el silencio de mi hijo, fui al banco. Hice la transferencia de $0,00 a la cuenta de Inversiones Brillantes S.A. de CV. Cuando le di el comprobante a Brenda esa tarde, me abrazó. Sabía que entenderías, Inés. Bienvenida al mundo de los negocios. En 6 meses serás una mujer rica. Pero mientras ella contaba el dinero con los ojos, yo solo sentía el vacío en mi estómago. Acababa de entregar los ahorros de mi vida, el sudor de mi esposo, a una mujer que me había llamado ignorante en mi propia casa. Y ese fue solo el comienzo de la pesadilla. Pasaron los 6 meses. 6 meses de silencio. Brenda y Javier venían menos. Estamos increíblemente ocupados, Inés, decía Brenda por teléfono. El lanzamiento está absorbiendo todo nuestro tiempo. Yo contaba los días en mi calendario. El 15 de mayo era la fecha límite. Ese día, los $50,000 se convertirían en 70,000. El dinero de Miguel estaría a salvo. Y yo dejaría de ser la vieja ignorante. Llegó el 15 de mayo. Esperé todo el día una llamada, un mensaje, una transferencia. Nada. Llegó el 16 de mayo. Silencio. Llamé a Javier. Hijo, ¿saben qué día es? Brenda dijo que hoy... Mamá, por favor, me interrumpió, sonaba cansado. Hablé con Brenda, dice que los mercados financieros son complicados, que un pago se retrasó, pero que todo está bien. Que tengas paciencia. Me pidió que no la estresaras. ¿Estresarla yo a ella? Dije, mi voz temblando. Es mi dinero. Es una inversión, mamá, no un préstamo de banco. Ya te lo explicó. Por favor, no empieces. Colgó. Y volví a sentirme estúpida, sola, ignorante. Las noches se volvieron un infierno. No podía dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Miguel diciéndome: para tu vejez, Inesita, para que nunca dependas de nadie. El estrés me estaba matando literalmente. Desarrollé una úlcera gástrica que me hacía vomitar cada madrugada. Perdí 5 kilos en 2 semanas. Mi cabello, antes grueso y fuerte, comenzó a caerse. No en mechones como las personas enfermas, sino hebra por hebra, como si mi cuerpo estuviera rindiéndose. Doña Luz, mi vecina, me encontró una mañana en el baño, mareada, agarrada del lavabo. Inés, tienes que ir al doctor, te ves terrible. Fui. El doctor Morales me recetó omeprazol para la úlcera y me preguntó si estaba pasando por algo estresante. No, mentí. Solo cosas de la edad. Porque, ¿cómo le explicas a un doctor que tu nuera te robó los ahorros de toda tu vida y tu hijo no te cree? ¿Cómo le dices que cada comida que no vomitas es una victoria porque tu estómago está destruido por la ansiedad? Los antiácidos no funcionaban. Lo que yo necesitaba no era medicina, era justicia. Llegó el 20 de mayo y la humillación era peor que la preocupación. Decidí no volver a preguntar. Si lo hacía, solo confirmaría mi ignorancia. Así que esperé. La verdad me golpeó una semana después, en el lugar más inesperado, la panadería del barrio. Era martes, mi día de comprar conchas y pan de elote. Estaba formada en la fila cuando vi a don Armando, el dueño de la ferretería de la esquina de toda la vida. Se veía demacrado, había perdido peso y su mirada estaba perdida. «Don Armando», le dije tocando su brazo, «¿se siente bien?» Lo veo muy pálido. Don Armando me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Un hombre de 70 años, fuerte como un roble, llorando en la panadería. «Doña Inés», dijo con voz rota, «estoy en la ruina, lo perdí todo, 50 años de trabajo, perdidos. Dios mío, ¿qué pasó? ¿Le robaron?» Él negó con la cabeza, su vergüenza era palpable. «Peor, Inés, me dejé engañar, como un tonto, una inversión segura, una plataforma digital». Mi corazón dio un vuelco. El aire se me fue de los pulmones. ¿Qué plataforma?», susurré. «Una que prometía el cielo». Una muchacha muy elegante y muy lista vino a la ferretería. Dijo que mi dinero estaba estancado, que la inflación se lo comía. Eran las mismas palabras, las mismas palabras. Me prometió un 40% de retorno en 6 meses, continuó don Armando, sin verme, perdido en su dolor. Me hizo sentir viejo, estúpido. Me dijo que los negocios habían cambiado y yo no entendía el mundo moderno. «Don Armando», dije, agarrando el mostrador para no caer. «¿Cómo se llamaba esa empresa?» Él me miró con los ojos grises y vacíos. Se llamaba Inversiones Brillantes. Todo se volvió negro. El olor a pan dulce me dio náuseas. La voz de la panadera preguntando «¿Quién sigue?», sonaba a kilómetros de distancia. No era un retraso, no era un mercado complicado, era una estafa. Brenda no me había pedido unirme a su negocio, me había elegido como víctima, igual que a don Armando, igual que, Dios sabía, cuántos más. Mi nuera, la esposa de mi hijo, me había robado. Salí de la panadería sin comprar nada. Caminé a casa en automático. La traición era un sabor metálico en mi boca. No era solo el dinero, eran las palabras. Vieja ignorante, ama de casa, no entiendes de negocios. Me había insultado para robarme. Había usado mi amor por mi hijo para vaciar la cuenta que Miguel me dejó para protegerme. Había usado a Javier, a su propio esposo, como un escudo. Llegué a mi casa, cerré la puerta y me recargué contra ella, temblando de furia. Las lágrimas de humillación se secaron. El miedo se fue, y en su lugar nació una furia fría, una rabia que no había sentido en mis 68 años de vida. Miré el retrato de Miguel en la pared. «Miguelito, nos robaron», le dije. «Esa mujer nos robó». Brenda se había equivocado en algo. Yo no era una vieja ignorante. Yo era la mujer que había administrado la casa de Miguel Vargas por 40 años, la que había estirado cada peso para construir lo que teníamos.
En ese momento supe lo que tenía que hacer. Tomé el teléfono. Pero no le marqué a Javier. No le marqué a Brenda. Marqué el número de la oficina de mi sobrino. David, dije cuando contestó. Soy tu tía Inés. Necesito tu ayuda. Es sobre mi dinero y sobre la esposa de Javier. David llegó a mi casa esa misma noche. Puse llave a la puerta y le serví un café. Tía Inés, dijo, su rostro de contador siempre serio. ¿Estás completamente segura? Acusar a la esposa de tu primo de fraude es algo mayor. David, por eso te llamé a ti y no a Javier, le dije, poniendo el pagaré firmado por Brenda sobre la mesa, junto a una servilleta donde había anotado el nombre de don Armando. Ella me dio esto, y le dijo a don Armando, el de la ferretería, las mismas palabras que a mí. Dinero estancado, 40% de retorno. Viejo ignorante. David leyó el pagaré. Inversiones Brillantes S.A. de C.B. Promesa de pago a 6 meses, $50,000. Está firmado, pero, tía, si el negocio falló, ella puede declararse en bancarrota. El dinero se pierde. No es un robo, es un mal negocio. No fue un mal negocio, David. Fue una estafa. Ella me humilló para sacarme el dinero. Investígalo, por favor. Te pagaré. David puso su mano sobre la mía. No me pagues nada, eres mi tía. Pero si hago esto, necesito que no le digas nada a Javier, a nadie. Asentí. Mi boca está sellada. Durante las siguientes 2 semanas, David se convirtió en mi detective privado. La primera escena de investigación fue en su oficina. Me llamó 3 días después. Tía, tengo noticias. Fui al Registro Público de Comercio. Inversiones Brillantes se registró hace exactamente 7 meses. Y tú le diste el dinero hace 6 meses y medio. Ella registró la empresa solo 3 semanas antes de pedirte el dinero. No es una startup, es un cascarón. ¿Qué más?, pregunté, mi corazón latiendo rápido. La dirección fiscal que registró es un buzón en una oficina virtual en Polanco. No hay oficinas, no hay empleados. Y verifiqué los registros. No hay ninguna plataforma digital registrada a su nombre. Nada. Era un fantasma. Brenda había creado una empresa fantasma. David, ¿qué hacemos? ¿La policía? Todavía no, dijo David. Necesitamos más. Necesitamos probar que fue un patrón, no un error. Necesitamos encontrar a más personas. Yo me encargo de eso, dije con una determinación que no sabía que tenía. Al día siguiente, volví a la ferretería. Don Armando estaba en la caja, con la mirada perdida. Don Armando, le dije en voz baja. Yo también le di dinero, a la misma mujer. Él me miró y por primera vez en semanas vi vida en sus ojos. Era rabia. Lo sé. Pero ella cuenta con que nos quedemos callados. Cuenta con nuestra vergüenza, con nuestra ignorancia. Yo le di 50,000, el dinero de mi esposo. Yo le di 30,000, susurró él. Mi jubilación. Ayúdeme, don Armando. Ella nos engañó porque somos mayores, porque cree que somos tontos, pero no lo somos. Don Armando me llevó a la trastienda. Llamó a doña Elvira, la de la mercería. Elvira, ven rápido. Es sobre la inversión. Doña Elvira llegó en 5 minutos. Había perdido 15,000. En una tarde éramos 3. 3 víctimas con la misma historia. Brenda Rivas, la empresaria brillante, había estado cazando en el barrio, buscando a personas de la tercera edad con negocios pagados y ahorros en el banco. Le di los nombres a David, quien cruzó la información. Pero entonces casi me rindo. Recibí una llamada de Javier. Su voz era fría. Mamá, ¿qué demonios estás haciendo? No sé de qué hablas, hijo. Brenda está furiosa. Dice que tú y tu sobrino David están acosándola. David llamó a su banco haciendo preguntas sobre inversiones brillantes. Le congelaron la cuenta por sospechas. Dice que por tu culpa, por tu paranoia de vieja, vas a hacer que el negocio quiebre. Me quedé sin aliento. Hijo, ella es mi esposa y tú la estás difamando. Brenda dice que si no paras ahora mismo,
nos vamos a ir del país y no me volverás a ver. Y te juro que perderás tu inversión por necia. Deja de molestarla. Colgó. Me derrumbé. Estaba perdiendo a mi hijo. Todo por dinero. Llamé a David, llorando. David, déjalo así. No puedo perder a Javier. Déjalo, que se quede con el dinero. No vale la pena. Hubo un silencio en la línea. Tía, dijo David con una voz dura como el acero. Ella te está manipulando. Está usando a Javier para asustarte. No puedes parar ahora. Encontré algo más, algo que lo cambia todo. ¿Qué cosa? Las redes sociales. Brenda es demasiado inteligente para publicar sus lujos en Facebook, pero encontré su Instagram privado. Una de sus amigas lo tiene público. Me mandó un enlace a mi celular. Abrí el enlace y sentí que la sangre se me helaba. Eran fotos. Fotos de Brenda. Pero no la Brenda trabajadora con traje sastre. Era Brenda en un yate en Cancún. Brenda con bolsas de compras de marcas que ni siquiera podía pronunciar. Brenda brindando con champaña en un restaurante de lujo. Y luego la vi. La foto que me rompió el alma. Brenda, posando sonriente frente a un auto deportivo color rojo brillante. Un Mercedes-Benz. La placa era visible. David, susurré. Busqué la placa, tía. El auto fue comprado hace 2 meses, pagado de contado, $48,000, casi exactamente lo que le diste. Ella no había invertido mi dinero, se lo había gastado. Se estaba burlando de mí, de don Armando, de mi hijo, de la memoria de Miguel. El llanto se detuvo, la tristeza se convirtió en hielo. David, dije, ¿cuál es el plan? No podemos ir a la policía todavía. Ella dirá que es una deuda, que el negocio falló, que el auto es de la empresa. Necesitamos acorralarla. Necesitamos que Javier lo vea con sus propios ojos. La evidencia tiene que ser tan fuerte que él no pueda negarla. ¿Qué sugieres? Una intervención, una reunión familiar. Pero tiene que ser tu idea. Ella no puede sospechar. Pensé por un momento. La arrogancia de Brenda era su debilidad. Tengo una idea, dije. El próximo domingo es el aniversario de bodas de mis padres. Javier siempre viene a comer ese día. Le diré que quiero hacer las paces. Le diré que quiero disculparme con Brenda por dudar de ella. Le diré que confío en su negocio. David se quedó callado. Tía Inés, eso es brillante. La traerás directamente a la trampa usando su propio orgullo. Prepara tu laptop, David. Prepara la presentación de PowerPoint más clara de tu vida. Prepara los estados de cuenta falsos, las fotos del yate, las pruebas del auto. Estará lista, dijo. Y David, asegúrate de que esa presentación sea muy, muy fácil de entender, para que, ya sabes, una vieja ignorante como yo pueda entenderla. Colgué el teléfono. Ya no era Inés, la viuda. Ya no era Inés, la ama de casa. Era Inés Vargas, preparándose para la guerra. El domingo llegó. El olor a estofado llenaba mi casa. Un aroma a familia, a tradición. Pero era una trampa. Mi sobrino David llegó temprano, su laptop bajo el brazo. Tía, todo está listo. Los documentos están cargados. Sincronicé la presentación con la televisión, como en la junta de una empresa. La ironía le gustará. A las 2 en punto sonó el timbre. Era Javier y a su lado, Brenda. Venía radiante, con un vestido caro y una sonrisa triunfante. Claramente, Javier le había contado que yo iba a disculparme. Ella venía a ver a la vieja ignorante rendirse. Inés, dijo, dándome un beso en el aire. Qué bien huele, qué bueno que entraste en razón. Javier me abrazó, aliviado. Gracias por hacer esto, mamá. Sabía que entenderías. Comimos. La tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. Yo apenas probé bocado. David comía en silencio. Brenda, en cambio, hablaba sin parar de sus planes de expansión, de nuevos mercados, de cómo la gente, sin visión, siempre se queda atrás. Entonces llegó el momento del postre y el café. Bueno, dije, mis manos temblando. David me dio una mirada de apoyo. Brenda, Javier, los llamé hoy porque, bueno, por lo que pasó.
Brenda se reclinó, victoriosa, lista para mi disculpa. Te escucho, Inés. Pero antes, intervino David, con la voz fría de un auditor. Ya que estamos hablando de negocios y disculpas, Brenda, tía Inés me pidió que le diera una segunda opinión a tu increíble negocio. Y lo que encontré es fascinante. Brenda se congeló. Su sonrisa se tensó. ¿Disculpa? ¿Qué hiciste qué? David no le respondió. Se levantó, conectó su laptop al televisor de la sala. La pantalla cobró vida. Tía, Javier, dijo David, les presento el esquema de inversiones brillantes. En la pantalla apareció el logo de la empresa. Javier lucía confundido. David, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué está pasando? Tu madre está a punto de entender de negocios, Javier, dije, mi voz recuperando su fuerza. Slide 1, dijo David como un fiscal. La empresa se registró 3 semanas antes de recibir el dinero de mi tía. Eso es normal en una startup, gritó Brenda, poniéndose de pie. Slide 2. La dirección fiscal, un buzón virtual. No hay oficinas, no hay empleados. Todo es digital, ustedes no entienden, dijo Brenda, su voz subiendo una octava. Slide 3, continuó David, implacable. El dinero, 50,000 de mi tía Inés, 30,000 de don Armando, el ferretero, 15. Ceto 0 de doña Elvira, de la mercería. En total, rastreamos a 8 víctimas en este barrio, todos mayores de 60 años, todos llamados ignorantes o anticuados. $120,000 en total. Javier me miró, horrorizado. Mamá, ¿don Armando? Y ahora, dijo David, el slide que más me gusta. ¿En qué invirtió Brenda el dinero? Clic. En la pantalla apareció la foto de Brenda en Cancún, en el yate, brindando con champaña. Clic. Las bolsas de compras de lujo en Polanco. Y entonces, clic. La foto del Mercedes-Benz rojo. Javier dejó escapar un sonido, como si lo hubieran golpeado. Ese auto, susurró. Me dijiste que era un bono de un cliente, un bono de la empresa. Es el dinero de mi tía Inés, Javier, dijo David. Comprado de contado, 2 días después de que ella te transfirió. La máscara de Brenda no se cayó. Se rompió en 1000 pedazos. Su rostro, antes hermoso y controlado, se deformó por una rabia pura, animal. ¡Malditos!, gritó, y el sonido hizo vibrar los vasos. ¡Vieja estúpida! Tú no eres nadie para investigarme. Era mi dinero. En cuanto entró a mi cuenta, era mío. Yo soy la empresaria, yo soy la inteligente. Ustedes son unos pueblerinos muertos de hambre. Brenda, dijo Javier, su voz rota, lágrimas corriendo por su rostro. ¿Mi mamá? ¿Le robaste a mi mamá? Claro que le robé, escupió ella. Y a ti también. ¿Crees que me casé contigo por amor? Me casé contigo porque eras débil, porque sabía que podía manipularte para sacarle el dinero a tu madre. Eres un idiota, Javier, igual que ella. Esa fue la confesión. Javier se derrumbó en la silla, cubriéndose el rostro, su mundo entero colapsando. Y mientras Brenda respiraba agitada, disfrutando de su explosión de honestidad, sonó el timbre. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó David, inocentemente. Me levanté. Yo abro. Abrí la puerta, y allí estaban don Armando, doña Elvira y otras 2 víctimas que había encontrado. Detrás de ellos, 2 oficiales de policía. Buenas tardes, dijo el comandante Silva. Señora Brenda Rivas, tenemos una orden de arresto en su contra por fraude agravado y asociación delictuosa. Brenda vio a los policías, vio a las otras víctimas en mi puerta. Su rabia se convirtió en pánico. Trató de correr hacia la cocina, pero los oficiales la interceptaron. «¡No pueden tocarme! ¡Suéltenme!», gritaba mientras le ponían las esposas. Javier levantó la vista, vio a su esposa siendo esposada en la sala de su madre. Sus sollozos eran el único sonido, además de los gritos de Brenda. Cuando la sacaban, Brenda se giró para mirarme. Sus ojos eran puro veneno. «Te vas a arrepentir de esto, vieja. Te vas a morir sola y pobre». El comandante Silva la sacó. Cerré la puerta. El silencio en la casa era total,
roto solo por el llanto de mi hijo. David apagó la televisión. El show había terminado. Miré la mesa, el estofado, los platos. Había recuperado mi casa. Había limpiado mi nombre. El dinero de Miguel había comprado justicia. El juicio de Brenda Rivas fue rápido. Con la presentación de David, la confesión que Javier escuchó y los testimonios de don Armando y las otras 6 víctimas, no había defensa posible. Fue sentenciada a 8 años de prisión por fraude agravado y asociación delictuosa. El Mercedes rojo brillante fue confiscado y subastado. El dinero se repartió entre todas las víctimas. No recuperamos todo, pero recuperamos nuestra dignidad. Verla perder ese auto, su símbolo de éxito, fue justicia suficiente. Pero el giro más brutal vino después. Durante la investigación, la policía descubrió el verdadero plan de Brenda. En su laptop encontraron borradores de documentos legales. Estaba consultando abogados para declararme mentalmente incompetente o senil, usando mi edad como pretexto. El robo de los $50,000 no era el final. Era solo el primer paso. Su plan era que, una vez que el dinero desapareciera, usaría mi confusión y mi ignorancia para que Javier le diera un poder notarial sobre mi casa. Quería encerrarme en un asilo y quedarse con todo. El insulto de vieja ignorante no fue solo crueldad, fue su estrategia. Javier tardó meses en levantar la mirada. La vergüenza casi lo consume. Se divorció de ella mientras estaba en la cárcel. Un día, se sentó conmigo en la cocina, en la misma mesa donde Brenda nos mintió. «Mamá», me dijo llorando, «tú y papá construyeron todo, y yo casi dejo que lo destruyan por nada. Perdóname por ser tan ciego. Nuestra relación está sanando. Ahora él viene cada domingo, no por obligación, sino para ayudarme con las cuentas. Bajo la estricta supervisión de David, claro. Javier tuvo que aprender, de la peor manera, que las cosas que brillan no siempre son oro. Hoy entiendo que Brenda no era una empresaria. Solo era una mujer vacía, desesperada por la apariencia del éxito. Quería las fotos en el yate, quería el auto rojo, pero no quería el trabajo. Esta experiencia me enseñó que la verdadera ignorancia es no escuchar tu propio instinto. Me llamaron ama de casa, como si fuera un insulto, pero fue esta ama de casa la que supo administrar, ahorrar y, al final, la que supo cómo hacer justicia. Si estás viendo esto, y si alguna vez alguien te llama ignorante, anticuado o que no entiendes para pedirte el dinero que tanto te costó ganar, es una trampa. Tu sabiduría no está en sus gráficos, está en tus años, en tu experiencia. A veces la justicia llega tarde, pero llega. Suscríbete y comparte este video si alguna vez tuviste que ser fuerte para que te respetaran. Y dime en los comentarios, ¿alguna vez tu instinto te dijo que algo estaba mal? Quiero leer tu historia. Nos vemos en el próximo video.